Bueno, hola a todos, muchas gracias por conectarse a esta segunda sesión del tema que nos presenta Eder Santiago Martelo, radicales sobre anillos puros semisimples, que es, por cierto, el tema de su doctorado, y pues justamente está en esta última parte de los trámites para su titulación, entonces es para nosotros un gusto que nos pueda compartir estos resultados. Entonces, adelante, Eder. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por asistir. Entonces, ya había dado una introducción y, bueno, había explicado algo la última clase. Entonces, el día de hoy voy a seguir la continuación en donde había quedado, pero antes, para recordar un poco en lo que habíamos quedado, voy a colocar aquí, eh, sí se ve la presentación, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, bueno, de la exposición pasada, habíamos dicho, bueno, de dónde se originó el problema, cuáles fueron los planteamientos iniciales de los que teníamos, utilizando anillos semisimples, eh, qué se tenía o qué se conocía cuando se inició el estudio de los anillos puros semisimples. Fue lo que hicimos en la última clase, dimos una definición bastante conocida de prerradicales y nombramos un montón de propiedades importantes relacionadas a prerradicales, entre esas, nuevamente la que está subrayada, que es esta propiedad que abren sumas directas. Y usando esa propiedad de que abren sumas directas, es que utilizamos en combinación junto con esta para un anillo semisimple, pues para caracterizar cualquier radical eh, en un anillo semisimple utilizando bueno, esos dos resultados combinados. Entonces, partiendo pues de eso que se conocía de anillos semisimples, se plantea entonces el problema de estudiar un caso más general, que es el de los anillos puros semisimples, y había también aclarado esto de que si bien los anillos semisimples no tenemos un lado, eh, no lo llamamos izquierdo o derecho porque son equivalentes. En el caso de un anillo puro semisimple, pues siempre hay que tener la aclaración de si es izquierdo o derecho. Y de hecho está la conjetura, ¿no? Que también la mencioné, la conjetura puro semisimple, que una aclaración es que lleva 50 años el problema abierto, más o menos, alrededor de 50 años. Y esa conjetura básicamente lo que dice es que un anillo puro semisimple que es izquierdo, pues también es derecho. Y eso equivale a que ese anillo sea de tipo de representación finita, es decir, que tenga un número finito de clases de isomorfismos de módulos finitamente generados e inescindibles. Entonces, como había comentado también en la clase anterior, la mayor parte de resultados, bueno, que se tienen alrededor de esta clase de anillos, tratan o se enfocan más que todo en resolver esta conjetura puro semisimple que tienen, bueno, que se tiene de esta clase de anillos. Y muchos de los resultados conocidos de esta clase de anillos eh, están más que todo relacionados con su categoría de módulos. Y habíamos enunciado, bueno, había enunciado este teorema general que cumplen los anillos puros semisimples, que es un teorema, si lo podemos observar, bastante similar del caso semisimple, solo que ahora vamos a tener que un anillo es puro semisimple si solo si dos, toda sucesión exacta pura se escinde, todo R módulo es puro inyectivo y existe un conjunto de R módulos que descompone a toda la categoría de módulos. Y subrayando el inciso 5 es una propiedad bastante importante en la que tenemos que todo R módulo es suma directa de módulos inescindibles. Ahora bien, aquí subrayando esta parte, menciono otra vez esa combinación que se hizo
con los resultados que se tenían de los semisimples para describir la retícula de prerradicales, en el sentido de que un prerradical, pues como abre sumas directas, si quiero estudiar un prerradical en un anillo puro semisimple izquierdo, entonces basta ver los valores que toma ese prerradical en los módulos inescindibles. Entonces, otro comentario que también había hecho la semana pasada era relacionado como que en el caso semisimple teníamos que al aplicar un prerradical sigma a un módulo, este prerradical pues quedaba determinado por su valor en los simples. Sin embargo, en este caso pues va a quedar determinado por su valor en los inescindibles. La gran diferencia es que para un módulo simple, bueno, la retícula de sus módulos pues es bastante trivial, es cero o es el módulo simple. Y bueno, para el caso de los módulos inescindibles, no es tan sencillo pues describir esa retícula de sus módulos. Y por lo tanto un prerradical, digamos, no es tan directo observar cómo serían sus valores eh, pues en los módulos inescindibles. Esto era un ejemplo de que de hecho teníamos una clase más amplia. Este era un caso de un anillo puro semisimple izquierdo, pues que no era semisimple. Y eso nos lleva a un caso, digamos, más general de los anillos semisimples y que además contiene a los semisimples. Y era lo que teníamos aquí. Si tenemos un anillo semisimple, entonces es anillo puro semisimple izquierdo. Y digamos, en el contexto en el que nos encontramos siempre va a ser en el de los anillos artinianos izquierdos. Bueno, como había comentado ahorita mismo, dado que un prerradical en un anillo puro semisimple va a quedar determinado por su valor en los módulos finitamente generados inescindibles, eh, nosotros nos encontramos con unos resultados o con ciertas particiones que tiene el conjunto de los módulos finitamente generados inescindibles. Una primera partición es la fuerte proyectiva que define Huisgen-Zimmermann en varios de sus artículos. Y básicamente es una partición que cumple que cada elemento, estos que aparecen aquí de la partición, cada bloque de la partición sea alfa, es el mínimo conjunto cogenerador de este segmento que aparece aquí. Que básicamente si yo me paro en un C alfa, esto ahorita lo voy a explicar gráficamente, ese C alfa cogenera todo el segmento posterior a ese bloque C alfa. Ahora bien, esta partición, digamos, si bien la estamos definiendo aquí, bueno, en qué casos existe, Huygens-Zimmermann prueba en uno de sus teoremas que, de hecho, cuando tengo un anillo de dimensión global pura izquierda cero, en nuestro caso eso se reduce al caso de los puros semisimples izquierdos, entonces existe tal partición. Sin embargo, como nosotros queremos es describir la retícula de los radicales para un anillo puro semisimple izquierdo, miramos primero otro caso, que fueron otras particiones que también encontramos muy parecidas a esta, que fueron definidas por Dunn y José Luis García. Creo que son como 4 artículos que ellos tienen en donde trabajan estas particiones. En donde definen una partición ex-inyectiva, tenemos, se hace una clase de remódulos, el remódulo X en C se dice ex-inyectivo en C. Quitar esto. Ex-inyectivo en C, si el x1 de C con X es igual a 0 para todos en C, es decir, cualquier sucesión exacta que inicie en X y termine en C, se escinde. Creo que se quedó esto aquí. Un segundito. Listo. Entonces, ok. Ok. Bueno, con esa definición de lo que es un módulo ex-inyectivo, aquí está la definición de una partición ex-inyectiva. Y bueno, voy aquí a utilizar un poquito
unas notas para, digamos, dar una claridad de qué es lo que sucede con estas dos particiones. Digamos que este cuadrito que está aquí me representa todo el conjunto de los inescindibles finitamente generales, ¿no? Entonces, una partición exinyectiva va a estar formada, digamos, por cierta cantidad de bloquecitos de la partición, que ahí llamamos un C alfa, ¿no? Entonces, si yo sobre ese C alfa tomo un módulo X aquí, ese módulo X en C alfa va a cogenerar, bueno, todos los módulos que aparecen en C alfa, no necesariamente tiene un módulo, digamos, aquí hay un conjunto de módulos, pero una de las condiciones es que cada bloque de esa partición es finito, ¿no? Aquí tenemos un número finito de módulos en C alfa, los cuales básicamente son el mínimo cogenerador de todo este segmento que aparece aquí. Es decir, si yo tomo un módulo que está en otro bloque posterior, digamos, un módulo acá Y, entonces ese módulo, el conjunto, bueno, los módulos que aparecen en C alfa, digamos, los módulos que aparecen en C alfa, cogeneran al módulo Y. Ahora, ¿en qué sentido es el mínimo? Que si yo le quito uno de los módulos que está en C alfa, entonces ya no puedo cogenerar a todo ese segmento final que aparece, bueno, que tengo ahí entre llaves. A eso se refiere con que sea el mínimo cogenerador. Por otro lado, cuando ya me voy a la partición exinyectiva, tenemos otras propiedades. Una de esas propiedades es la siguiente. Ahora voy a tener, en vez de cogeneración, en la partición exinyectiva, voy a tener un bloque inicial U0, voy a tener un bloque final que nosotros denotamos como U delta, y digamos que aquí coloco un U alfa, y por acá coloco U beta. Entonces, ¿qué propiedad cumple esta partición exinyectiva del conjunto Rint? Cumple lo siguiente, que si yo agarro un módulo que X que esté en U alfa y agarro un módulo Y que esté en U beta, entonces, como Y está en un bloque de la partición posterior a U alfa, la primera propiedad que va a cumplir es que no hay morfismos de X en Y. Y eso se cumple pues para cualquiera, ¿no? Módulo que aparezca en un bloque posterior a U alfa. Eso es una de las, es decir, morfismos a este lado, cada vez que yo agarre morfismos aquí va a ser el morfismo 0. Ahí no se ve el 0. Sin embargo, sí puedo encontrar morfismos de Y en X. Es decir, no necesariamente van a ser nulos. De hecho, son no nulos. Aquí sí puedo tener morfismos. Esa va a ser una de las primeras propiedades que tengo de la partición. Una segunda propiedad que cumple esta partición exinyectiva, de manera general, es la siguiente. Este U0 que había colocado aquí al inicio, U0 y U delta, son, digamos, bloques de la partición exinyectiva bastante especiales. En principio porque U0, este U0 que coloco aquí, va a contener a todos los módulos exinyectivos finitamente generados inescindibles, todos los módulos inyectivos finitamente generados inescindibles, es decir, ahí no se me escapa ninguno, todos los que son finitamente generados inescindibles y además son inyectivos, todos me quedan en U0. Bueno, ¿qué pasa con U delta? En U delta,
no necesariamente voy a tener todos los proyectivos inescindibles finitamente generados. Sin embargo, todos los que aparecen ahí en U delta sí son proyectivos, ¿ok? Todos son proyectivos, pero no necesariamente están todos los proyectivos finitamente generados inescindibles. Es decir, yo puedo encontrar aquí en un bloque U alfa un módulo X que es finitamente generado inescindible y además es proyectivo. No como en el caso de U0, que, bueno, esa propiedad bastante particular de que todos los inyectivos me quedan ahí en U0. Ahora, si yo al anillo lo doto de una propiedad extra, y es que si yo digo que el anillo, bueno, no he mencionado cuál es la condición para que exista esta partición, ¿no? En la partición fuerte preinyectiva, la única condición que necesito para que exista es que el anillo sea puro semisimple izquierdo. Ahora, ¿qué condición debe tener un anillo para que exista esta partición exinyectiva? Esta partición exinyectiva existe si el anillo, además de ser puro semisimple izquierdo, es hereditario. Es decir, todo es un módulo de un proyectivo es proyectivo. Es decir, si tengo esas dos condiciones, ya puedo hablar de la existencia entonces de esta partición exinyectiva, entonces por lo tanto puedo hacer uso de esta partición. Y es una hipótesis bastante fuerte que utilizamos para, digamos, mostrar resultados que voy a presentar aquí más adelante. Y bueno, aparte de tener, bueno, un anillo puro semisimple hereditario izquierdo, si yo doto al anillo R como anillo, entonces ya los proyectivos se salió, ¿verdad? Te escuchamos, nada más se dejó de escuchar una frase. Sí, un segundito que creo que el internet. ¿Sí se llega a ver la pantalla? Todavía no. Un segundito otra vez. Ya se dejó de compartir. Se está cargando de nuevo. Ok. Ya volvió, ¿cierto? ¿Por dónde yo? Ok, bueno. Iba en esta parte, ¿no? Había dicho que, bueno, en este bloquecito de U delta, todos los que aparecían ahí son proyectivos, pero no necesariamente estaban todos. Sin embargo, si yo a R, al anillo R, digo que además de ser puro semisimple hereditario izquierdo, le pongo la condición de que sea inescindible como anillo, ahora sí voy a encontrar la ubicación de todos los proyectivos inescindibles. Pero ahora no necesariamente van a estar en el último bloque, sino que voy a encontrar ahora un ordinal, digamos, U beta, de tal forma que todos los proyectivos van a quedar en este segmento final. Es decir, ahora todos los proyectivos me van a quedar en todo este segmento, todos los proyectivos indefinibles. Eso es una de las propiedades extra bueno, que puedo mencionar aquí. Algo que tampoco había, bueno, se me olvidó mencionar aquí, es que teníamos la propiedad de cogeneración, ¿no? En la partición fuerte preyectiva. Ahora, si yo tomo un módulo Y que esté en un bloquecito de la partición posterior a X, entonces X va a ser X inyectivo respecto a Y. Eso quiere decir que el X, cuando aplico el funtor X1, R,
de y con x me va a ser 0. Y eso para cualquier módulo que yo agarre posterior a x. Y eso, eso sería la definición regular o normal que está ahí de partición ex-inyectiva. Y lo que acabo de mencionar ahorita son, digamos, propiedades extra que cumple esta partición bajo ciertas condiciones. Entonces, me devuelvo a la presentación. Dicho esto, esto es básicamente lo que dice esta definición de lo que es una partición ex-inyectiva. ¿Ok? Este teorema que aparece aquí es lo que acabo de mencionar, de que si yo a R le doy la condición de que sea puro semisimple hereditario izquierdo, entonces vamos a tener la existencia de esa partición ex-inyectiva. Y que cumple esta propiedad, además, que fue la que acabo también de mencionar, es que si tomo dos bloques distintos de la partición, con X en uno anterior con X en un bloque anterior, digamos a Ulanda, no va a haber morfismos de izquierda a derecha, se podría resumir diciendo, si no hay morfismos de izquierda a derecha, lo podemos decir de esa manera. Entonces, pues ya tenemos esas condiciones de lo que cumplen esas particiones. Resulta que esas particiones son de gran ayuda porque ellas nos van a permitir digamos, a caracterizar radicales en anillos puros semisimples hereditarios izquierdos. Inicialmente el proyecto de nosotros comienza tratando de dar condiciones o caracterizaciones de los anillos puros semisimples de manera general utilizando radicales, pero digamos que en el proceso de intentar hacerlo encontramos estos anillos, esta clase intermedia que podríamos llamar la clase intermedia, que son los anillos puros semisimples hereditarios izquierdos. Ahora bien, esta definición que voy a colocar aquí la trabajan Dung, José Luis García, en uno de los artículos que ellos tienen que se llaman Splitting Torsion Pair. Esta definición dice lo siguiente: una partición de C de Rein se llama par de torsión que se cinde si el OM de D en C es igual a 0 para todo C en C y todo D en D. Esta fue una de las definiciones que di la clase, bueno, la exposición pasada. Y había dicho además que si yo tengo R un anillo puro semisimple izquierdo, entonces DC es una partición que se cinde de Rein, si solo si el A de D, A de C es una teoría de torsión que se cinde en R mod. Y había también mencionado un poco de la prueba. Y bueno, aquí vamos a utilizar algo bastante interesante. Esta proposición que, bueno, que creo que es bastante conocida en teoría de preradicales y teorías de torsión, es la cómo puedo relacionar de Sí, pero déjalo manera... en el refri. Pero lo vamos a partir en dos. Vamos a poner en dos. Sí. Creo que alguien tiene audio encendido, no sé. Ya puedes continuar. Bueno, esta proposición que aparece aquí, básicamente lo que me hace es relacionar teorías de torsión y radicales idempotentes. Entonces, pero ¿cómo utilizo esta proposición? Y bueno, lo que llevo, ¿no? Les voy a compartir nuevamente aquí la pizarra. Y menciono cómo vamos a hacer esto. Digamos que este fue el primer paso que nosotros observamos de cómo podíamos relacionar radicales utilizando esta partición ex-inyectiva. Entonces, lo primero que nosotros observamos es a través de esa proposición que si nosotros tenemos una teoría de torsión, esa teoría de torsión la podemos asociar siempre de manera biunívoca con un radical idempotente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos y observamos la partición ex-inyectiva,
vimos en la definición de lo que es, nosotros en la definición que acabo de dar, bueno, que di la semana pasada, corrección, nosotros teníamos que DC se le llamaba splitting torsion pair, es una partición, esto de aquí una partición de reint, una partición de reint en donde se cumple que el ohm de D, C es igual a 0 para todo D en D y para todo C en C. Esa era la definición de lo que era un par de torsión escindible de el conjunto de reint. Ahora bien, por la proposición que se demostró la semana pasada, esta partición, una partición escindible de reint, me induce una teoría de torsión en todo R mod, que sería el ADD, bueno, aquí no voy a ponerlo bajito, ADC. ¿Sí? Esta sería la teoría de torsión. Ahora, el salto que se hace es que a esta teoría de torsión escindible yo le puedo asociar de manera biunívoca o de una correspondencia biyectiva, bueno, por lo que tenemos allá. A esto le corresponde un, digamos, sigma, que es un radical idempotente. Aquí. ¿Ok? Entonces, ese fue el salto que se hace a través de esa proposición que acabo de mencionar. Y bueno, ¿cómo relaciona entonces la partición ex-inyectiva? En la partición ex-inyectiva había mencionado una propiedad bastante interesante que ella cumple. Y es que si yo tomo U alfa, aquí y tomo un U beta de este lado, ya sabemos que no hay morfismos de X en Y con X en U alfa y Y en U beta, es decir, no tengo morfismos de izquierda a derecha. Por lo tanto, cada vez que yo hago una cortadura sobre esta partición de reint, es decir, yo puedo empezar cortando por aquí, vamos a colocarlo. Yo puedo empezar cortando por aquí. Entonces, aquí voy a tener, digamos, de un lado voy a tener digamos, U0 y voy a tener el resto, ¿no? La unión de los U alfa, alfa mayor que sea, o mayor o igual que 1. Esto de aquí, según la definición de par de torsión escindible del conjunto de reint, esto me define un par de torsión escindible del conjunto de reint. Por lo tanto, este par de torsión escindible de reint lo puedo asociar con una teoría de torsión. Sería, digamos, si este de aquí sería, llamemos a este de 0 y a este de aquí C0, entonces el add de D0, add de C0 es una teoría de torsión en todo R mod. Y como lo acabo de mencionar, a esta de aquí le va a corresponder un radical idempotente que nosotros denotamos como gamma 0. En sí, ¿qué es lo que hace ese radical idempotente gamma 0? A todos los módulos que aparecen aquí en U0 los deja fijos y después de U0 a todos los anula. Esa sería la primera parte. Entonces luego yo puedo ir haciendo cortadura, es decir, ya no hago en U0
Entonces yo puedo tener aquí seguidito, puedo tener U1. Y ahora lo que hago es una, digamos, cortadura por U1. Y de igual manera, por una forma análoga, ya no voy a tener un gamma 0, sino voy a tener ahora nosotros llamamos gamma 1. Entonces aquí vamos a tener gamma 0, que fue cortado por 0, lo vamos a tener, es decir, deja fijos a U0, anula de A1 para arriba. Tenemos gamma 1, que sería el radical idempotente que deja fijos a todos los módulos que están en U0, que están en U1 y anula de U2 hacia arriba. Y así me puedo ir con cortaduras de la partición X-inyectiva, hasta el radical idempotente que nosotros llamamos gamma delta. ¿Ok? El gamma delta lo que haría sería dejar fijos a todos los que están anteriores a U delta y anular en U delta. Entonces, bajo esta construcción, que estos son radicales idempotentes que proceden de la partición X-inyectiva y de la manera como están definidos ellos, entonces nosotros podemos encontrar un orden con esos radicales idempotentes. Y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, digamos, gamma 0 menor que gamma 1, estrictamente menor. Este menor de aquí es cómo se define el orden en los radicales, ¿no? Y así me voy hasta gamma delta. Entonces, este primer paso que nosotros hicimos es la primera relación que tenemos entre las particiones X-inyectivas con los preradicales. Aquí aparecen. Entonces, este fue, digamos, el inicio de lo que encontramos interesante utilizando la partición X-inyectiva. Ahora bien, vamos por acá. Ok. Bueno, entonces tenemos esos radicales idempotentes, sin embargo, fueron digamos, los primeros preradicales que nosotros encontramos y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer con esos preradicales? Entonces, la primera pregunta que empezamos de manera general, porque quisimos abordar el problema a través de bueno, atacando inicialmente a los anillos puros semisimples izquierdos de manera general. Como en los puros semisimples izquierdos solo tenemos partición fuerte preinyectiva, esta partición exinyectiva en la cual me permite hablar de pares de torsiones simples del conjunto RI y por lo tanto de estos radicales idempotentes, solo lo puedo hacer cuando el anillo es puro semisimple hereditario izquierdo. Entonces ahí tenemos, digamos, esa clase intermedia en la que podemos hacer uso de esta herramienta. Entonces, nosotros vamos a utilizar esos radicales idempotentes que encontramos a través de esa partición inyectiva, y lo que intentamos inicialmente fue, bueno, ¿qué pasa si podemos definir una partición en RPR? Quizá no podemos describir toda la retícula, pero sí podemos dar unas caracterizaciones de la retícula a través de una partición de RPR. Entonces, iniciamos con esta definición. Para cualquier anillo R, se hace una clase de R módulos izquierdos y decimos que dos radicales sigma y tau son equivalentes respecto a C, y lo denotamos por esto, es decir, estamos definiendo una relación de equivalencia en la retícula de radicales. Se cumple si sigma de C es igual a tau de C para todo C en esa clase. Esta proposición que aparece aquí es una proposición, digamos, que me describe cómo son esas clases que
que define esa partición anterior. Este sería, digamos, el ínfimo del intervalo, este sería la parte superior del intervalo, ¿sí? Que también es un preradical. Una proposición bastante interesante, que luego también me permite un poco más adelante describir ciertas características en la partición que queremos hacer. Ahora, inicialmente nosotros sacamos esta proposición, que fue una proposición que de hecho la colocamos, creo que, si no estoy mal, está en el artículo. Bueno, de hecho es como un resultado que tenemos en la tesis. Sin embargo, esta proposición se preguntarán, bueno, ¿por qué tomo C como RI menos el U delta? Y eso se debe a lo siguiente, ¿no? Como estoy trabajando sobre lo que quiero, bueno, lo que nosotros planteamos inicialmente, bueno, yo quiero una partición de RPR de tal manera que cada uno de los gamas que estoy encontrando al hacer cortaduras de la partición exinyectiva, cada uno de esos gamas quede en una clase de esa partición, una clase diferente. Por ejemplo, si yo tomo C como U0, todos los prerradicales, desde gamma 0 hasta gamma delta, dejan fijo al primer bloque de la partición. Por lo tanto, no tiene sentido, en ese sentido, para nosotros utilizar el U0, porque entonces toda esa, digamos, esa cadena de radicales idempotentes quedaría en una misma clase de la partición de RPR que estoy esperando. Ahora, si yo tomo C como U0 unión 1, es decir, los dos primeros bloques de la partición, entonces los únicos que van a quedar distintos ahí tendríamos, digamos, es decir, que dejen fijos a los dos primeros los dejan fijos desde el gamma 1 hacia arriba. El único que quedaría por separado sería el gamma 0, es decir, el primer gamma que aparece en la cadena es el que quedaría en un pedazo de la partición de RPR que estoy intentando hacer, y el resto quedarían en todos en la misma clase. Entonces, al tomar C de esta manera, como RI menos U delta, eso me garantiza que cada uno de los gamas que he encontrado a través de las cortaduras de la partición inyectiva, cada uno de ellos me quede en un bloque de esta partición nueva que estoy haciendo en RPR, separados, es decir, cada uno va a quedar en una clase diferente. Entonces, eso es básicamente lo que dice, de que si yo tomo C como esta clase, entonces las clases correspondientes a los gamas que son diferentes son clases distintas para gamas diferentes. Y 2, me está describiendo por la proposición anterior cómo es esa clase de prerradicales que pertenece, digamos, a la clase del gamma correspondiente. Entonces aquí tenemos digamos, la parte más pequeña del intervalo, el mínimo aquí sería el gamma beta, y el extremo superior sería este preradical eta beta, que se obtiene a través de la proposición que enuncié en la parte anterior, en la diapositiva anterior. Entonces, además, no sé si ahí se alcanza a ver completa la imagen, con esto obtuvimos, digamos, esta distribución de la partición de RPR, pero donde digamos, cada pedacito, en este caso, cada segmento, aquí sería, bueno, cada elipse de esta que está representada aquí, son las clases correspondientes a cada gama. Es decir, aquí no tengo todos los prerradicales, pero sí tengo, digamos, una clase de prerradicales bastante amplia que se podría estudiar. Entonces, de aquí, digamos, de este dibujo ilustrativo que tenemos aquí, nosotros nos hicimos varias preguntas que quizás puedan quedar como trabajos posteriores, irán como preguntas abiertas.
y es, por ejemplo, bajo qué condiciones pues estos intervalos se colapsan, es decir, este gamma beta es igual a este eta beta y se colapsa en un solo preradical y tenemos que estas clases está formada solo por un preradical. Otra pregunta que también nos hicimos es, ¿será que si existe este orden, porque estas líneas aquí representan que los extremos superiores de estos intervalos todos están relacionados, van en una cadena, eta 1, eta 2, eta 3, así hasta la identidad? Aquí tengo la cadena gamma 1, gamma 2, gamma 3 hasta gamma delta. Bueno, aquí empieza por gamma 1. Bueno, aquí voy a aclarar esta partecita. Si inicio en gamma 1 y termino en gamma delta. Si inicio en gamma 0, porque eso depende de cómo lo tomemos, gamma 0 es como, gamma 1 lo que haría es deja fijo a U0 y de 1 para arriba deja fijos, perdón, anula. Gamma 2 deja fijos a U1, a U0 y de U2 hacia arriba anula. Entonces, si yo lo pongo a iniciar desde U0, pues aquí tendré que colocar pues delta menos 1, ¿no? Es solo como una cuestión de notación. Entonces, aquí en esta parte, pues, nos hicimos esas preguntas que aquí están relacionados los extremos superiores, los extremos inferiores. Y una de las preguntas que surge aquí es, bueno, ¿estarán relacionados todos los radicales que están dentro de las clases de igual manera como estas cadenas que aparecen aquí, tanto en la parte superior como en la parte inferior? Y la última pregunta que también nos hicimos es si la cardinalidad de estas clases de prerradicales que aquí estoy ilustrando dependen de cierta manera de los proyectivos, de los módulos proyectivos que aparecen en U delta, y si esos proyectivos que aparecen en U delta me relacionan o me implican una cardinalidad sobre cada uno de estas clases que encuentro aquí de prerradicales. Eso fue, digamos, el planteamiento inicial que nosotros planteamos al inicio de si de esta manera podíamos caracterizar radicales utilizando. Sin embargo, pues tuvimos este pequeño resultado que de hecho es bastante interesante porque quedan muchas cosas aquí por seguir trabajando. Ahora bien, partiendo de esa parte, luego nos encontramos con un caso ya más particular, y es de un anillo, cuando nosotros, bueno, estaba hablando de anillos puros semisimples hereditarios izquierdos. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un anillo puro semisimple hereditario izquierdo? Que además solamente va a tener exactamente dos módulos simples. Algo que no mencioné es que en la partición exinyectiva, aquí voy a detener un poquito, voy a compartir nuevamente acá. En la partición exinyectiva, si yo tengo si yo tengo un anillo puro semisimple hereditario izquierdo y tengo su partición exinyectiva correspondiente, partición inyectiva de Reint, sí, aquí tenemos U0, acá tenemos U delta, y acá tenemos U alfa. Bueno, ¿cómo relaciono entonces los módulos simples con, digamos, la cardinalidad de cada uno de los bloques de la partición? Algo interesante que sucede aquí es que si yo tengo que el anillo, bueno, tenemos que la cardinalidad de R-sim, recordemos que R-sim es el conjunto completo y redundante de simples, digamos es n, entonces la cardinalidad o el número de elementos que tengo para cada, digamos, para cada bloque de la partición, siempre va a ser menor o igual que el número de simples que tengo, y es algo bastante importante. Esto de manera general. Ahora, el caso que nosotros, el particular que iba a mencionar ahorita, es, bueno, ahora no voy a tener dos, sino
voy a considerar el caso que tenga exactamente dos simples. En el caso de los dos simples, Dunn y José Luis García demuestran que la partición exinyectiva para un anillo puro semisimple hereditario izquierdo con exactamente dos simples es una partición de esta forma donde cada elemento o cada pedazo de la partición va a estar formado exactamente por dos módulos, un M capa, N capa, a excepción del último. En el último yo puedo tener el U delta, dos casos. El U delta puede ser, ok, tenemos dos simples, digamos que los dos simples con P0, el proyectivo que es simple, y P1, el otro proyectivo que no es simple. Bueno, otra cosa y bastante interesante e importante aquí que sucede con estos anillos es que, bueno, estos simples, estos módulos simples, es decir, si yo tomo aquí ST, los simples, ¿ok? ST simples, tenemos uno inyectivo, uno proyectivo. Yo puedo considerar en estos anillos siempre voy a obtener las cubiertas proyectivas, van a existir, bueno, la cápsula inyectiva siempre existe, pero voy a encontrar las cubiertas proyectivas, y las cubiertas proyectivas de estos simples resultan ser también nuevamente módulos finitamente generados e inescindibles. Las cápsulas inyectivas también resultan ser módulos finitamente generados e inescindibles, y por lo tanto, digamos, eso de cierta manera es lo que me condiciona la cardinalidad de estos bloques de la partición, ¿ok? Eso es lo que me condiciona la cardinalidad de los bloques de la partición. Ahora, si yo considero el caso, como estaba diciendo, de 2, y considero P0 el proyectivo que es simple y P1 el proyectivo que no es simple, entonces, continuando con la descripción, el U delta voy a tener el primer caso, va a estar formado solamente por P0 y P1 va a estar exactamente en un bloque anterior a U delta, en el bloque inmediatamente anterior a U delta. Y el otro caso es que el U delta pues tenga exactamente los dos proyectivos, P0 y P1. Eso lo demuestran Dunn y José Luis García en uno de sus artículos en donde describen exactamente la partición exinyectiva para el caso de dos simples. Ahora bien, esta partición también cumple lo siguiente. Morfismos de M a N no hay. Y morfismos de N a M sí hay, son distintos deseados. Aquí podemos tener F, voy a borrar esto aquí abajito. ¿Sí? Entonces, digamos que entonces yo me paro aquí en U alfa y aquí tengo M alfa y aquí tengo N alfa. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones, también demuestran que esta partición exinyectiva de Rein induce una partición fuerte preinyectiva de la que había definido Zimmermann. De aquí, de esta partición exinyectiva, puedo definir, entonces definen una partición fuerte preinyectiva. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de la siguiente manera. Lo que hacen es descomponer todos los módulos. Aquí U0 va a tener un M0, un N0, y lo que hace es lo siguiente. El primer bloque de la partición fuerte preinyectiva va a ser M0, N0, y los siguientes van a estar formados exactamente por dos módulos. Va a estar formado por, digamos, aquí tendríamos
el U1, que sería M1, N1, y había dicho que de M1 a N1 no hay morfismos, entonces aquí inicialmente voy a colocar M1, luego N1, y lo que hago es como un desglose o descomponer esta partición en un orden lineal, ¿no? Aquí tendría M alfa, N alfa, y así hasta cierto módulo acá que lo podemos llamar, en el último ya sabemos que va a quedar PCA, que es el proyectivo simple. Estoy haciendo un reordenamiento con ordinales y todo esto, yo puedo encontrar o descomponer toda esa partición en un cierto orden lineal sobre Rin, de tal manera que se cumple lo siguiente. Voy a tener ahora un módulo que llamamos M-1, M0, M1, hasta cierto módulo que nosotros luego denotamos como M lambda. ¿Qué cumple este orden lineal? Primero, que no hay morfismos de izquierda a derecha, algo bastante similar que se trae consigo la partición exinyectiva. Es decir, si yo considero un morfismo de M1, por ejemplo, un módulo posterior, ya yo sé que ahí el morfismo es 0. Pero si hay morfismos, digamos, de un M alfa a M1, aquí sí puedo encontrar morfismos. Eso es lo primero que cumple este orden lineal que encuentro. Y este orden lineal lo vamos a utilizar para definir ciertas propiedades que cumplen los prerradicales. Entonces vamos a tener presente ese orden lineal. Y bueno, antes de continuar con ese orden lineal, voy a mencionar algo. ¿Cómo relaciono estos anillos de matrices triangulares? Pues resulta que se ha demostrado, que estos anillos de matrices triangulares han sido bastante estudiados en la conjetura puro semisimple, porque de encontrarse un contraejemplo a la conjetura puro semisimple debe ser un contraejemplo de este tipo, un anillo de matrices triangulares de esta forma, donde aquí tenemos F y G son anillos con división y B es un GF bimódulo. Ahora, B es de dimensión finita como G módulo izquierdo y como F módulo derecho. Entonces, inicialmente yo puedo trabajar, digamos, con F y G, anillos con división, y B un GF bimódulo cualquiera. Sin embargo, hay una demostración que dice que los anillos puros semisimples izquierdos, anillos puros semisimples hereditarios izquierdos, son precisamente, con exactamente 2 módulos simples, son anillos de matrices triangulares de esta forma. Siempre. Es decir, eso se me reduce a este caso. Cada vez que yo hable de anillos puros semisimples hereditarios izquierdos con 2 módulos simples, me puedo remitir inmediatamente a anillos matrices triangulares de esta forma. Ahora, esta condición de que B sea de dimensión finita como G módulo izquierdo y como F módulo derecho, lo que dota a R de que sea puro semisimple izquierdo. ¿Ok? Eso para entrar dentro del caso que tenemos. Entonces, bueno, quiero pasar la transparencia. Listo. Entonces, de este lado, aquí en esta parte, bueno, ¿por qué utilizar este anillo de matrices triangulares? Bueno, resulta bien que, bueno, aquí voy a dejar de compartir un momentico la transparencia. Entonces, estamos en el caso de anillos puros semisimples hereditarios izquierdo con 2 simples y ya vemos que podemos obtener ese orden lineal, ya podemos descomponer la partición exinyectiva en una partición fuerte proyectiva y además podemos identificar esos anillos, digamos que si yo tengo R, a ver, si yo tengo R, con las condiciones que acabo de decir, R un anillo puro semisimple hereditario izquierdo con 2 simples, ya yo sé que este R es de la forma F, 0, G, B, con F y G anillos con división y B un GF bimódulo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿pero por qué la idea de llevarlo a anillos de matrices triangulares de esta forma?
Esto se debe a que, bueno, pues si yo quiero describir preradicales sobre estos anillos, de manera general, pues trabajar con este orden lineal que yo acabo de escribir ahorita, que lo voy a colocar aquí abajito, M-1, M0, M1 hasta M lambda. A ciencia cierta, pues yo no conozco la estructura de esos módulos. Solo sé que es una cadena de módulos que cumple con las condiciones que acabo de mencionar. Pero resultaría mucho más fácil describir cómo son esos módulos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo describir esos módulos? Entonces yo estoy aquí en el anillo R, que es el anillo de matrices triangulares. Ese anillo de matrices triangulares que está aquí, voy a encontrar una equivalencia de categorías, ¿ok? Con una nueva categoría que es de tuplas de la forma V, W, F, donde V es un F espacio vectorial de dimensión finita. Voy a poner aquí de dimensión finita. Y W de manera análoga, pues será ahora un espacio vectorial, bueno, con la dimensión de W finita, ¿no? Entonces, y esta F que aparece aquí arribita, esta F, es una aplicación F que va de V tensor V en W, es un gemorfismos de módulos, ¿no? Aquí sería un segundito. Ok, aquí tenemos, este es un G-módulo, esto aquí como B tiene una estructura de GF mi módulo, entonces aquí tendría también un G-módulo, entonces F sería un gemorfismo, ¿no? Ok, entonces bajo esas condiciones, yo lo que hago es identificar los módulos que aparecen aquí del anillo de matrices triangulares con tuplas de esta forma. Tuplas de esta forma que coloco aquí. Sin embargo, una manera más sintetizada de no estar llamando a la tupla es hacer la identificación utilizando solamente esta aplicación que está aquí. Es decir, cada vez que yo tengo un módulo de estos, un R módulo, no, un M en R mod, y M, bueno, aquí R pues sería sobre este anillo de matrices triangulares, por esta equivalencia de categorías que acabo de describir aquí. Bueno, no he descrito cómo es la equivalencia, pero sí puedo hacer la equivalencia. Todos los módulos, estos M, yo los puedo hacer una identificación como simplemente una aplicación de cierto espacio vectorial aquí B, espacio vectorial W y un bimódulo B. Entonces, cada vez que yo tome estos módulos que he escrito acá en el orden lineal, es observarlos en la nueva categoría de esta manera. ¿Ok? Mirarlos de esa manera. Entonces, en el caso particular que estamos trabajando de dos módulos de un anillo puro semisimple hereditario izquierdo con dos simples exactamente, nosotros podemos hacer ciertas observaciones. Esas observaciones serían las siguientes. La primera, voy a borrar aquí, ya teniendo presente que puedo hacer dicha identificación, lo primero que procedo a hacer es lo siguiente. Bueno.
tengo varios módulos aquí en ese orden lineal. Entonces tengo m-1, y voy a anotar algo, m-1, m0, y me voy hasta m lambda menos 1, m lambda. Entonces, ¿qué puedo decir de este orden lineal aparte de lo que ya tengo? En principio puedo decir que este último módulo que aparece aquí, este de aquí, es el proyectivo simple. Este de aquí, m-1, es el inyectivo simple. Este M0 que está aquí sería el inyectivo, el otro inyectivo, ¿no? Pero el que no es simple. Y este de aquí, M lambda menos 1, sería el otro proyectivo. El proyectivo inescindible que no es simple. Este de aquí es proyectivo. Estos 4 módulos, que son los que aparecen en los extremos de este orden lineal, juegan un papel bastante importante a la hora de describir la retícula de radicales para un anillo puro semisimple hereditario izquierdo con 2 simples. Entonces, lo primero que uno hace es asociar cada módulo de esos con la aplicación pues, que acabo de mencionar. Entonces, el primer módulo que yo asocio es el M-1, lo asocio con una aplicación que sería B-tensor F 0. El M lambda, que sería el proyectivo simple, lo asociaría con la aplicación B tensor 0 en G. Es decir, ya no voy a tomar de manera general M-1, M lambda, sino ya hago la identificación con esta aplicación que aparece aquí. Ahora, ¿cómo serían los morfismos en esa nueva categoría, no? Un morfismo, ¿cómo lo describiría un morfismo, por ejemplo, de un M alfa o un M beta, ¿no? Voy a borrar esta partecita aquí. Y voy a quitar el orden lineal. Digamos que yo tengo M alfa y yo le hago la representación como un B tensor V, vamos a colocar alfa, W alfa. Y tengo un M beta, al cual le asocio un B tensor V beta, W beta. Entonces, ¿qué sería un morfismo de M alfa en M beta? Sería morfismo entre los espacios vectoriales, estos que aparecen aquí, ¿sí? Porque aquí tendría pues la identidad, ¿no? La identidad, digamos, sería el morfismo identidad tensor con el morfismo que encuentra aquí de V alfa en V beta, de tal manera que ese diagrama común. Eso sería un morfismo en la nueva categoría. Entonces, si ya yo hago esa representación de cada uno, bueno, de los módulos, de los 4 módulos que acabo de decir, tanto de M-1, de M lambda, el M lambda menos 1, entonces, bueno, ya puedo trabajar con eso. Bueno, aquí vamos a llamar al proyectivo simple por cuestiones de notación. Vamos a ponerle M lambda más 1 para no utilizar ese menos 1. Este sería el simple y bueno, le correspondía a M lambda el proyectivo que no es simple, solamente por cuestión de notación. Entonces, bueno, ya tenemos eso en mente ahí, de que podemos hacer esa interpretación o esa asociación del anillo de matrices triangulares a una nueva categoría donde resulta un poco más sencillo porque ya tengo espacios vectoriales, tengo un bimódulo, y puedo hacer, digamos, esa distinción ahora de cómo puedo trabajar con los módulos un poco más específicamente que tenerlos en ese orden lineal sin saber siquiera qué son esos módulos, ¿no?
Ok. Entonces, listo. Ok. Aquí hay una proposición bueno, que tiene que ver con ese orden lineal que estaba mencionando. Entonces, si yo tengo un anillo inescindible puro semisimple hereditario izquierdo con dos simples, entonces voy a tener lo siguiente. Bueno, ahí dice un montón de cosas, pero básicamente lo puedo resumir de la siguiente manera. Volviendo a nuestro orden lineal, ya sabemos que podemos hacer esta identificación en esa nueva categoría, lo que nos permite, digamos, trabajar más fácil con los módulos. Pero ahora me devuelvo un poco otra vez al orden lineal. M-1, M0, mi alfa más 1, hasta M. Habíamos dicho que vamos a cambiar aquí, vamos a colocarle M lambda más 1 para que corresponda en la notación que traemos. Entonces, resulta que en este orden lineal se cumplen unas propiedades bastante interesantes que voy a mencionar ahorita. La primera es que si yo tomo cualquier módulos consecutivos, digamos estos dos, M alfa y M alfa más 1, y hago la suma directa de esos dos módulos, esta suma directa de estos dos módulos es un módulo tilting. Ahora, la importancia de los módulos tilting la encuentran o la muestran José Luis García y Dunn en uno de sus artículos en donde dicen de que cada vez que yo tengo un módulo de estos tilting, esos módulos tilting están en correspondencia con los pares de torsión escindibles del conjunto de Reint. Además, este módulo que es suma directa, si yo tengo M aquí de manera general, M un módulo tilting sobre un anillo puro semisimple hereditario izquierdo, entonces el anillo de endomorfismos de M del módulo tilting resulta ser otro anillo puro semisimple hereditario izquierdo. ¿Ok? Eso es uno de los, digamos, tenemos bastante interesantes que tienen ellos, es que sobre los anillos puros semisimples hereditario izquierdo, cuando tengo un módulo tilting, ese anillo de endomorfismos también es un nuevo anillo puro semisimple hereditario izquierdo. Ahora, en este orden lineal particular que nosotros estamos trabajando aquí, cuando yo considero M alfa más 1 y considero el anillo de endomorfismos de ese módulo tilting, que ya sabemos que es tilting, este anillo de endomorfismos, M alfa más 1, ya sabemos que este anillo S es también anillo puro semisimple hereditario izquierdo, pero además es de la misma forma, es decir, es un anillo puro semisimple hereditario izquierdo con dos simples. Es decir, es un anillo de matrices triangulares como el que acabo de mencionar. Es decir, es de la forma R, F, B, 0, G. Entonces, puedo obtener nuevos anillos de matrices triangulares, en particular también puedo hacerles el mismo, digamos, proceso que les estoy haciendo aquí a este orden lineal inicial. Ahora, este orden lineal, además de las propiedades que acabo de mencionar, cumple muchas otras propiedades interesantes que están enunciadas en unas plantillas, bueno, unas transparencias que voy a mostrar ahorita, y es el siguiente. Vamos a resumirlas aquí con este dibujito. ¿Qué es lo que dicen las siguientes plantillas? Bueno, las siguientes plantillas lo que dicen es, básicamente, que si yo tomo M alfa, este M alfa cogenera cualquier módulo que esté hacia atrás. Es decir, cogenera M alfa más 1, cogenera cogenera todos los que estén por detrás. Aquí existe una propiedad de cogeneración. Cogeneración y además una cogeneración finita. O sea, los cogenera finitamente. Ahora, pero si yo me paro desde de M alfa más 1 hacia atrás y me devuelvo hacia todos los módulos que están atrás, la propiedad ya no es de cogeneración,
sino es de generación. Es decir, ese módulo M alfa más 1 genera todos los módulos que están anteriores a él. Y es una propiedad bastante interesante. Entonces, ¿cómo se traduce esa propiedad de generación y cogeneración al problema que tenemos de radicales? Bueno, eso fue, digamos, una introducción bastante, un poquito larga, porque, ok, aquí tenemos esto. Bueno, esta es la proposición que decía que, bueno, que los anillos puros semisimples hereditarios izquierdos cuando simples son de anillos de matrices triangulares. De hecho, sería esta que está aquí, donde P1, bueno, este P0 que aparece aquí es el proyectivo simple y P1 es el otro proyectivo. De hecho, lo puedo describir de esta manera. Esta sería básicamente la demostración de cómo puedo describir un anillo puro semisimple hereditario izquierdo con dos simples en forma de matriz triangular. Ahora, esta es lo que acabo de describir en lo que sucede en ese orden lineal, ¿no? Esta sería la propiedad de cogeneración, digamos, a la derecha, y esta que está aquí sería la propiedad de generación a la izquierda, que es lo que sucede en ese orden lineal. Entonces, esas dos propiedades ahora se traducen en propiedades sobre los preradicales. Y la primera proposición que tenemos, que es uno de los resultados que tenemos, bueno, que Rogelio y mi persona pues publicamos en el artículo, es esta. Si yo tengo un preradical sigma y tengo un ordinal alfa, ¿sí? Entonces se cumple que si alfa no es el menos 1 y sigma de alfa es igual a 0, entonces sigma de m beta es igual a 0 para todo beta mayor o igual que alfa. 2, tengo esta, 3, esta y 4, esta que aparece aquí. Entonces, de manera resumida, ¿qué es lo que me diría esa proposición? Eso se traduce en una propiedad también sobre ese orden lineal de la siguiente manera. Entonces me remoto otra vez aquí a este orden lineal. Ya yo sé que en un anillo puro semisimple hereditario con dos simples, cualquier módulo va a ser una suma directa de módulos que aparecen en ese orden lineal. Entonces, cuando yo aplico un preradical a cualquier módulo, sería ver los valores de ese preradical sobre este orden lineal. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa el preradical en este orden lineal? Entonces, una primera propiedad que se deriva de esa propiedad de generar y cogenerar sobre este orden lineal, que se traduce en preradicales, es la siguiente. Si yo tengo sigma un preradical, y digamos que no voy a contar el primero no me sirve para esta propiedad, pero sí del 0 para adelante, del 0 hacia adelante. ¿Qué es lo que cumple? Que si el preradical sigma anula, digamos, a m alfa, en este caso anula aquí, sigma de m alfa es 0, entonces sigma de m beta es igual a 0 para todo beta mayor o igual que alfa. Es decir, el preradical se anularía en todos estos. Sería 0 aquí, sería 0 aquí, y en todo este segmento que aparece aquí se anularía. Esa sería la primera propiedad que se deriva de lo que acabo de mencionar. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente sería una análoga. ¿Una análoga cómo sería? Digamos que ahora el preradical no anula, sino que el preradical ahora lo que va a hacer es dejar fijo al módulo. Si el preradical sobre m alfa, digamos que ahora lo deja fijo, aquí ahora lo deja fijo, va a dejar fijo a todos los módulos que están anteriores. Es decir, a todo este segmento se va a cumplir que sigma de m alfa, bueno, de m beta, es igual a m beta. Esas son las dos propiedades que de cierta manera están, ¿cómo lo diría? Si no suena redundante, bueno, que se derivan. El de anular igual a 0 sería la propiedad de cogeneración y esta de dejar
fijo a esta parte y luego a los anteriores, sería la propiedad de generación, ¿no? Que existe al lado izquierdo. Eso sería básicamente lo que dice la propiedad o las dos proposiciones que acabo de enunciar, ¿sí? Y la demostración, pues, de esas dos proposiciones es básicamente utilizando estas dos proposición, esta proposición de general y cogeneral. 3 y 4 lo que dicen es que si deja fijo al último, es decir, deja fijo al último, se cumple que el soclo de M alfa va a ser un submódulo de sigma de M alfa, y si anula al primero, entonces se cumple que sigma de M alfa es un submódulo del soclo de M alfa. Entonces, 3 y 4 también son muy interesantes porque de ellas dos, digamos, como había dicho que, bueno, aquí estoy quitando el -1. Entonces, bueno, ¿qué pasa si lo anula en el primero, no? Sería esto. Entonces, de cierta manera, el preradical sí puede tomar cualquier valor, pero ya con 3 y 4 me está dando un indicio de cómo puede ser el valor de preradical en los módulos finitamente generados indescindibles. Ya se me reduce bastante la situación. Entonces, un colorario que nosotros, que se deriva pues de esta proposición anterior, es ¿qué pasa si anula al primero y deja fijo al segundo? Sería la combinación de 3 y 4. Entonces, 3 y 4, pues tendría que el sigma de M alfa sería igual al soclo de M alfa. Y tendríamos esto. Ahora, bueno, esta notación que coloco aquí, sigma, 3 barras y estos corchetes, es básicamente el valor que toma el preradical en ese orden lineal que estoy describiendo aquí. 0 sería el primero, es decir, el preradical anula en el primero, deja fijo al último, y estos son todos los valores que toma el preradical en todo el orden lineal. Entonces, de esta manera, este colorario que se desprende de la proposición 3 y, perdón, de inciso 3 y 4 de la proposición anterior, lo que me dice es que sigma es este preradical que aparece aquí. Entonces, ya para finalizar, tenemos entonces una caracterización de prerradicales idempotentes. Entonces, si sigma es un prerradical, que no es 0, entonces sigma es idempotente si solo si sigma tiene las siguientes formas. Bueno, aquí no necesariamente, bueno, aquí ya está el 0, aquí podría quitarle el distinto de 0 para incluirlo acá. Pero bueno, aquí sigma es 0, tenemos 3, 4. Entonces, este teorema que es básicamente utilizar esa proposición que tiene 4 incisos y la propiedad de que sea idempotente, lo que me demuestra es cómo puedo yo entonces describir un radical que es un preradical que es idempotente en la retícula de prerradicales. Entonces el segundo punto, pues ya lo habíamos hecho, ¿no? Que es el colorario anterior, que es el prerradical alfa m lambda más 1, m lambda más 1, que sería anula en el último, perdón, anula en el primero, deja fijo al último y todos los manda al soclo de cada módulo. El número 3 es el prerradical que deja fijo a m-1 hasta cierto módulo, es decir, hasta cierto módulo, todos estos de aquí los deja fijos, y a partir del módulo que nos deja fijos, a todos los manda en el soclo del módulo. Eso sería como describe el preradical. Y el cuarto, pues aparecen ya los radicales idempotentes, que fueron los iniciales que habíamos encontrado haciendo cortaduras de la partición ex-inyectiva. Claro, son radicales idempotentes, por lo tanto deben aparecer aquí en la caracterización. Entonces, este 3 serían, digamos, los idempotentes que no son radicales. Entonces, con este teorema que está aquí, nosotros pudimos dar una descripción de lo que es la retícula de prerradicales idempotentes sobre los anillos de matrices triangulares. Podemos decir anillos de matrices triangulares para no colocar todas las condiciones que tienen. Y bueno, aquí estos iotas que aparecen aquí, todos estos que aparecen aquí son los que había comentado que son los prerradicales idempotentes, pues que no son radicales, y estos son los radicales idempotentes que habíamos encontrado en la cortadura, y queda descrita totalmente la retícula para los idempotentes. Luego un teorema análogo, pero también para radicales,
y haciendo el mismo análisis que se hace con el de los idempotentes, se obtienen estas 4 caracterizaciones. Aquí nuevamente, pues claro, van a aparecer los radicales idempotentes, y estos serían los radicales que no son idempotentes. Aquí aparece el mismo porque este también es un radical idempotente. Entonces vemos que aparece tanto aquí en 2, que sería este, y aparece en este inciso 2 también, de radicales idempotentes. Entonces aquí observamos un nuevo radical idempotente que no habíamos observado al hacer cortaduras con la partición ex-inyectiva. Fue digamos una sorpresa encontrar ese radical ahí, pero sí nos dimos cuenta que no todos procedían ahí de hacer cortaduras, y este es uno que se sale de hacer cortaduras, pero sí están todos, ¿no? Estos de aquí serían todos los que salen por cortaduras de rein, y este sería uno especial que aparece por aquí. Y entonces cuando describimos la retícula de los radicales, es básicamente, digamos, la misma, podríamos decir, solo que como reflejada hacia el otro lado. Pero ahora los gamas aparecen por encima, y aquí debajo tenemos los radicales que no son idempotentes, ¿sí? Y esta sería combinando los 2 teoremas, podemos describir entonces la retícula de todos los radicales que son idempotentes, en donde esta que aparece aquí sería toda la cadena que encontramos haciendo cortaduras sobre rein, la partición ex-inyectiva. Este es el radical especial que aparece en los 2, que sería el inciso 2, y claro, va a aparecer la identidad de IN0. Y por último, lo que se quiso hacer fue un teorema, porque solo describimos idempotentes y radicales. Pero entonces tenemos aquí un teorema que lo que busca es caracterizar todos los preradicales, porque la idea desde un inicio ha sido caracterizar el anillo a través de su retícula de preradicales. Sin embargo, digamos, aunque pudimos describir, porque esto básicamente es una descripción de cómo actúan los preradicales en estos anillos, es decir, cómo actúan, este teorema no nos brinda, digamos, hasta el momento, podríamos decir, hasta el momento no nos brinda una forma de describir toda la retícula de preradicales para un anillo puro semisimple hereditario izquierdo. Pero sin embargo, aquí 2, por ejemplo, 2, 3, serían ahí entrarían, por ejemplo, en este caso, los idempotentes, entrarían aquí los radicales, y 4 sería un caso que, digamos, que quedaría como un posible trabajo posterior, puesto que aquí, digamos, este predical lo que hace es a todos estos los deja fijos hasta cierto ordinal mu. A partir de ahí aparecen unos preradicales, perdón, unos módulos, que son submódulos totalmente invariantes de todo este segmento medio que aparece aquí, pero que no pudimos, o bueno, que no logramos describir completamente, sino que son un segmento bastante especial que vale la pena como seguir estudiando este segmento medio, y a partir de cierto ordinal es todo cero, es decir, todo cero, todo fijo por este lado, y hay un segmento aquí que no está completamente descrito. Y eso pues sería todo lo que, digamos, se hizo en el trabajo, lo que se pudo hacer, y muchas de las preguntas que quedaron abiertas con referente a cómo caracterizar anillos puros semisimples utilizando radicales. Muchas gracias, Eder. ¿Alguien quiere comentar algo a Eder? Bueno, yo sí te iba a comentar, Eder. Respecto a tu tesis, a mí me pareció muy interesante lo que hicieron, a pesar de que, bueno, son como, pues, la versión que me hace al final tiene como 80 páginas, me parece interesante. Y yo creo que los temas que nos enseñaste dan hasta para un curso, porque de verdad son muchísimos temas que enseñaste. Y entiendo que es como la línea de investigación, ¿no? Que tiene. Sí.
que Sí, fue el tiene... proceso que se hizo, el tratamiento, digamos, al problema. Y sí, o sea, digamos que solo con la parte del anillo de matrices triangulares, eso como que alcanza como para 3, 4 sesiones hablar solo de eso. Sí, Inclusive de los teoremas importantes que describen los anillos puros semisimples, también creo que da como pie para otras 4 sesiones. sí, de hecho Porque creo sí que son muchos resultados así sí, que se utilizan para poder lograr esto. y sí hiciste un gran esfuerzo tratando de explicarnos todo en esta única sesión. Y te decía, o sea, bueno, lo que me tocó ver fue que, pues también te preguntarían, te preguntaría a ti si tienes planes de continuar con esta línea de investigación con José Luis García o en un futuro, en un postdoc o en alguna cosa así. Porque el tema de las particiones y lo que él ha trabajado con Vietu me parece muy interesante. Y de hecho aquí hay bastante, como dicen, tela para cortar, porque de hecho, como había comentado en el último teorema, todavía falta describir ese segmento medio que queda pendiente para completar toda la descripción de todos los prerradicales sobre estos anillos. Ahora, aquí tenemos un caso de un anillo puro semisimple con 2 simples. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué pasa si tomo 3 simples? ¿No? O si tomo n simples, si puedo hacerle el mismo tratamiento. Entonces, una respuesta que, bueno, hasta el momento llevo sería como que, eh, digamos que algo fundamental para hacer este proceso es esa, ¿dónde está? Aquí se quedó quieto, un segundito. Es esa equivalencia de categorías que hay entre un anillo puro semisimple hereditario izquierdo y un anillo de matrices triangulares. Quizá para el caso de 3 simples, quién sabe, de pronto sea un anillo de matrices triangulares de otro tipo, o quizá no lo sea. Y luego faltaría ver, bueno, cuál sería la aplicación, porque luego no solo ver si es un anillo de matrices triangulares, sino también esa nueva categoría que también se define por ahí, que sería de las aplicaciones, ¿no? De las B-tensor, V, en W, con espacios vectoriales. Entonces, eso digamos que fue un punto bastante clave para poder hacer este análisis. Sin embargo, creo que sí se puede hacer otras cosas. De hecho, hay un artículo de Dolores Herbera, creo que es, en donde describe el diagrama de Auslander-Reiten para anillos puros semisimples hereditarios con 2 simples, que quizá pueda dar, digamos, luz para describir ese segmento medio que no quedó completamente descrito en el último teorema. Sí, ¿no? Porque justamente en esta parte de tu tesis, bueno, que no lo pusiste acá en tu presentación, estaba bonito cómo describes las particiones y cómo se pueden ver en el diagrama de Slender-Reiten, ¿no? Sí, sí, ese era un ejemplo que también aparecía ahí, pero ya como había mucho material, me tocó reducir un poquito eh, de qué hablaba o de qué no hablaba, pero ya meterme con esa parte sería como ya irme más hacia el lado de las Sí. particiones, Y las representaciones, ¿no? correcto, y no De caracteres de meterme Auslander. hacia lo que es el problema como tal de lo que se trató acá. Sí, y yo tenía una pregunta, pero es más bien, sobre todo para los chicos que aquí están presentes, que Efren y Valente han escuchado hablar de eh, que ya te había dicho yo, que creo que soy muy insistente, de los sistemas estratificantes, porque alguna vez, pues también en otra plática nos contaste de esas propiedades y te decía yo que aparecían y propiedades Sí, están relacionadas. Entonces, lo que sí pasa es que, por ejemplo, los sistemas estratificantes, bajo ciertas condiciones, te dan lugar a módulos tilting. Y entonces, en alguno de estos artículos que nos mencionaste, que tienen Vietung y el profesor de español, sí, sobre cómo caracterizan, José Luis García, sobre cómo caracterizan los pares de torsión que se descienden con los módulos módulos tilting, sí. en ciertas condiciones. Creo que sería interesante explorar esas ideas, ¿no? De cómo se pueden conectar
los sistemas estratificantes, con con los modos tilting que ya se conocen como esos artículos que Sí. trabajan Corina y Octavio, y por otro lado con esos pares de torsión que nos has estudiado. Yo creo que sería una bonita idea para pensar en algún momento. Y Sí, bueno, de así, hecho ellos caracterizan esa parte diciendo, bueno, si tengo un anillo puro semisimple hereditario izquierdo, no sé si tengo un módulo tilting, digamos T, entonces lo que decía era, primero, que el anillo de endomorfismos de ese módulo tilting es también un anillo puro semisimple izquierdo. Y que, bueno, ese anillo resulta ser hereditario si solo si, bueno, la teoría de torsión asociada o inducida por ese módulo tilting es escindible. ujú. Entonces, Sí, también hacen una caracterización, bueno, que dice que tenemos, hay una correspondencia biyectiva entre las clases de isomorfismos de módulos tilting, eh, en los que el anillo de su anillo de endomorfismo es hereditario y el conjunto de pares de torsión escindibles de Reinke. O sea, hay una conexión bastante fuerte entre los tilting y toda esta teoría de anillos puros semisimples hereditarios izquierdos. sí, y yo te agregaría otra, ¿no? Para pensar, estas Sí. que Fren también alguna vez nos platicó de ellos junto con Corina sobre los sistemas estratificantes, que en cierta forma, bueno, generalizan los que se conocen como los módulos delta. Pero bueno, Módulo delta. sí. ¿Hay algún trabajo donde pueda consultar eso? Sí, si quieres yo bueno, mi tesis de maestría, pero yo te envío algo mejor, que es los artículos de Corina y O si puede y también tu Octavio que tesis, tienen con te lo ellos, ¿no? agradecería. ¿Va? Si no tienen otro comentario para Eder. Yo quisiera comentar algunas cosas, nada más, que Adelante. perdón, que no recuerdo si las mencionaste, Santiago. Por ejemplo, Eh, la sí. cuestión está de que en las particiones, los dos tipos de Ajá. partición que mencionaste, el ordinal que etiqueta al último bloque no es límite, ¿verdad? Es decir, Ah, que sí, hay correcto. garantía de que hay un anterior, ¿no? Sí, Y de hecho que el segmento final de digamos, el anterior del anterior, etcétera, ese es finito, ¿no? sí, correcto. Creo Sí, recordar es así. finito. Sí. En las dos particiones, ¿verdad? Bueno, en la fuerte preinyectiva no se menciona eso, de hecho, Mm, pero en la exinyectiva sí. ahí sí. Ujú. Ahí anexando de que sea el anillo inescindible como anillo, si ese segmento resulta ser finito. Resulta ser finito, sí. Sí, correcto. Eso. Otra cosa es, bueno, ¿te acuerdas cuando pusiste la lámina de la partición inducida por la clase, que pusiste ahí tu diagrama de, Sí. bueno, Ajá. y mencionaste que pues sería bueno investigar cuál es la cardinalidad de cada pedazo, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, sí, ahí, pues nada más mencionar que en efecto la retícula de prerradicales sobre un anillo puro semisimple izquierdo en efecto es un conjunto, ¿no? Es decir, aquí sí tenemos lo que se llama un anillo P pequeño. Hay garantía, digamos, de que podemos hablar de la cardinalidad, puesto que la retícula completa es un conjunto, ¿no? Ok. De un anillo puro semisimple. Sí, y como en otras situaciones, bueno, el mismo Benigno en esta semana expuso cosas sobre anillos P grandes y cuya Sí. retícula de prerradicales no es un conjunto, pues tal vez vale la pena mencionar que en este caso sí tenemos un conjunto y por lo tanto sí tiene sentido hablar de la cardinalidad de cada una de estos pedazos, ¿no? Sí, Bueno, ok. señalarlo al inicio, sobre todo si vas a hacer tu presentación en el 30 de agosto. Y yo Ah, también, y yo también sugeriría, ¿vas a presentar estas slides? no. No, Ah, esto fue solo para los porque te iba seminarios. a sugerir, en varios resultados, te Sí. falta poner precisión, ¿no? Este. Ah, no, sí, lo que pasa es que como no coloqué las referencias Sí, no por te cuestión preocupes. por cuestión Y de yo, tiempo, pero y yo, esta fue una clase, digamos, que intenté preparar para estos dos seminarios, pero no no te preocupes. es la Y que yo te va iba para...
Y yo te iba a preguntar si a tu tesis ya le agregaste las referencias que faltaban de tus artículos, de tu artículo. ¿Cuál es? De tu artículo, pues Ah, justamente, ¿no? El que me mandaste junto con tu sí. tesis, yo me acuerdo que No, estaban las referencias. no, no creo que no. No. Sí, yo creo que sería bueno que lo agregara. Ah, listo, sí. No había caído en cuenta de eso. Lo que pasa es que como pensé que era de trabajo, no debería incluirla, pero sí, sí, entonces sí, no hay problema si las No, yo creo que sí anexo. está bien. Rogelio. Una última cosita nada más, es que también es buen dato que en la última retícula que presentaste de los radicales y impotentes sobre el anillo con esas características especiales, ahí se ve un pentágono, bueno, que está incluido un pentágono y eso implica que la retícula no es modular, ¿no? Ah, sí. Eso, bueno, eso también me falta escribirlo. Pero sí Sí, está en la del trabajo. está ahí, sí, está en el trabajo y todo, pero digo, es curioso, creo yo, ese detalle. Como para mencionarlos, está bueno. Es, creo que la última lámina. Y sino que se quedó quieto aquí. Esta. Ahí se ve, ¿no? Y nada más. Ah, listo. No es modular. Muchísimas gracias. No, pues, gracias a ti. Gracias por presentarnos, está muy interesante el trabajo. Y bueno, Silvia dice en el chat, ¿no? Justo que es un trabajo muy interesante. Felicitaciones a Santiago y a Rogelio. Yo también, felicitaciones. Ah, ok. Muy bonito trabajo que hicieron. Ay, gracias Silvia, tengo un rato que no te veo. Un saludo a Silvia también. María José. Pues sí, a Está todos, bien. un gusto saludarlos, que Mucho estén muy gusto, bien. Efren, mucho gusto en saludarte al menos así de lejos. Y pues Igualmente, que estén todos muy bien. ya nos estaremos viendo por ahí. Ay, nos Sí. estuvo escuchando Efren todas las Diría quejas que que dimos en la Efren, UAM. es que yo sí me sé sus siglas. Sí, si tienen tiempo, nada, se toma un screenshot para quien quieran y ya nos despedimos para que Edgar tenga su recuerdo completo de los que asistieron a su charla pre de la titulación. Bueno, pues que estén muy bien también. Ahí voy. Silvia, un gusto también, Edgar. Ahí voy, 1, 2, 3. Gusto en verlos a todos. Muchas gracias a todos, ya está. Qué bueno Gracias, verlos a Santiago. todos. Nos comunicamos, Santiago. Bueno, Rogelio, que estén muy bien. Chao a todos. Ah, que estén Gracias. bien. Bye.